penal. Supo de inmediato que aquella mujer sería suya, tarde o temprano. Por tanto, no tardó ni una semana, ni un par de semanas, en decirle a su mejor capitán, Alonso Hernández, que se volviera, que regresara a España para dar cuenta al emperador Carlos de las hazañas que se estaban acometiendo en aquellos territorios ignotos, hasta entonces ignotos para los españoles. Alonso Hernández, muy a su pesar, aceptó la orden y regresó a España para contar, para narrar las peripecias de la expedición cortesana. Y por supuesto, Hernán Cortés se apropió de Malinalite Penal. Desde entonces sería su más fiel servidora, en todos los aspectos. Y como algo anecdótico, Hernán Cortés se fijó que aquella mujer a la que se había bautizado con el nombre de Marina, en recuerdo, en homenaje de la santa gallega, de la famosa santa gallega, pues que de la flamante Marina había un don, y ese era el del bilingüismo, que hablaba perfectamente el maya. Eso lo supo porque su traductor oficial, era don Jerónimo de Aguilar, se comunicó con ella, lograron intercambiar algunas frases, y de inmediato Jerónimo avisó a su jefe, a su Hernán Cortés, que aquella india hablaba el náhuatl. Y el náhuatl no era otra cosa sino la lengua oficial del imperio azteca, el gran imperio al que los españoles se debían enfrentar. Por tanto, la participación de doña Marina, de la Malinche, como así se castellanizó el término, pues la participación de esta Malinche iba a ser fundamental para el avance de los españoles. Jerónimo de Aguilar aceptó complacido la fundamental participación de la nueva ayudante en esto de traducir lenguas, y juntos emprendieron el camino hacia Tenochtitlán, la capital azteca en la que gobernaba un gran hombre, Moctezuma II, el elegido de los dioses, el hombre más poderoso de América. Con él, Hernán Cortés debía cruzar algunas palabras, hacerle entender que la situación para el imperio azteca había cambiado drásticamente, que Moctezuma ya no sería el máximo figurante en aquella representación. Se ha dicho mucho sobre la Malinche, mucho y malo. Por ejemplo, se dijo que de inmediato empezó a vestir a la manera europea occidental, y esto no es cierto. Doña Marina sí tenía nombre occidental, nombre europeo, pero nunca se despojó de sus vestimentas indígenas. Siempre fue fiel a sus raíces. Y gracias a ella, eso sí, se logró convencer a multitud de tribus, a multitud de pueblos, para que acompañaran a Hernán Cortés en su acometida contra el imperio azteca. Y esto es lo cierto, miles de indios se sumaron al esfuerzo bélico español, pensando que con ello se liberarían de los aztecas, que eran los amos y señores de aquella tierra. Miles de tribus indígenas eran vasallas de los aztecas, y la verdad es que la presión ejercida por los aztecas, un pueblo que había venido del norte de América, pues la presión era abrumadora. Por tanto, no es de extrañar que miles de jóvenes guerreros se alistaran bajo el mando de Hernán Cortés. La expedición llegó a Tenochtitlán. Algunos vigías españoles creyeron ver una nueva Venecia en aquella ciudad inmensa, situada sobre ambientes lacustres. Y la entrada de Hernán Cortés fue absolutamente fantástica. En 5 líneas, los hombres de Hernán Cortés entraron en desfile triunfal por las calles de Tenochtitlán, ante la visión admirada de los indios, los cuales creían ver la llegada de auténticos dioses. Ya lo decían sus profecías, ya lo decían sus vaticinios. Llegarían hombres barbados de Oriente. ¿Acaso no era Hernán Cortés una reencarnación de Quetzalcóatl, del dios alado? 16 caballos, algunas piezas artilleras, y los hombres situados, como digo, en 5 filas, en 5 líneas, entraron con parsimonia por las calles de Tenochtitlán.
Los indios se arrodillaban ante la visión de los hombres a lomos de sus caballos, las armaduras relucientes, y la Malinche al lado de su señor, al lado de Hernán Cortés. Poco sabemos acerca de las conversaciones entre Hernán Cortés y Moctezuma II, pero sí sabemos que una de las principales protagonistas de aquellas conversaciones fue la Malinche, fue doña Marina. Lo que decía el gobernante azteca era traducido por la Malinche y comentado a Hernán Cortés. Estoy convencido que más de una masacre se pudo evitar en aquellos días gracias a la intermediación de esta India singular. Como ya sabemos por la historia, aquello no terminó bien. Las locuras de algunos capitanes como Alvarado propiciaron la consecución de la Noche Triste, la tremenda, la trágica Noche Triste para los españoles, con decenas de muertos en el camino, y la amarga pena de Hernán Cortés llorando junto a un árbol. Lograron los españoles resarcirse de aquella derrota, de aquella salida humillante de Tenochtitlán, y tras batallas como la de Otumba, lograron por fin conquistar el Imperio Azteca. Nacía Nueva España. Y Hernán Cortés se hacía merecedor también de muchísimos reconocimientos en su tierra y de algún marquesado. Y mientras tanto, doña Marina seguía al lado de Hernán Cortés, un hombre al que amó profundamente y con el que tuvo su primogénito. Le pusieron por nombre Martín. Nació en 1522. Malinche tenía apenas 20 años. Era el primogénito también para Hernán Cortés, pero para desgracia de Martín y de la propia Malinche, este hijo nunca fue reconocido oficialmente. Sí es verdad que se le concedieron cuidados y privilegios, pero nunca fue reconocido como el primogénito, como el heredero oficial de Hernán Cortés. Y como también os podéis figurar, Hernán Cortés de inmediato, al verse tan renombrado y con tanto honor, pues se desprendió de su amante, de la que hasta entonces había sido su mujer y acompañante oficial. La pena cubrió el corazón de Malinche, de doña Marina. Y en 1525 llegó un episodio digno de lamento. Nos encontramos en una noche turbia, muy turbia. Hernán Cortés ha decidido ya abandonar, repudiar, si se puede llamar así, a Malinche. Ha decidido zafarse de ella. Y se fija en uno de sus capitanes, Juan Jaramillo. Cuenta la leyenda oscura y negra que Juan Jaramillo se encontraba ebrio, borracho, tremendamente borracho esa noche, y Hernán Cortés le sugirió la posibilidad de quedarse con la Malinche. Y dice la historia que Juan Jaramillo, pues enturbiado, obtuso, accedió. Luego soportó con tristeza la obligación de haberse quedado con la querida, con la amante oficial de su jefe. Pero asumió la condición, se había casado con ella, eso es al menos lo que se cuenta de manera oficial y rotunda por las crónicas. Y Malinche decidió querer a su nuevo e impuesto esposo. Siempre fiel, en ello iba su educación, en ello había estado su crecimiento, siempre le habían enseñado a obedecer y ella obedeció. Y se casó con Juan Jaramillo, y con él tuvo una hija, María Jaramillo, la famosa María Jaramillo. Esta fue la segunda hija de la Malinche. Pero poco más sabemos de ella, pues la viruela se la llevó en 1527. Tenía apenas 25 años. Dicen que Hernán Cortés parecía apenado esos días, pero jamás se le vio derramar una lágrima por la muerte de la que había sido la mujer más importante de su vida y la que le había abierto tantos caminos en la gloria acuñada por él, en la gloria acogida por él. Malinche murió con tan solo 25 años y fue enterrada y olvidada. 4 siglos más tarde, tras la independencia de México,